Vamos a ver, abrir la palabra, por favor, hermano, ahí. En 1 de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Nada más el 1. Sí, muy bien. Amén. Adelante. 4:1. 4. Sí, pero el Espíritu. Pero el Espíritu dice. Pero el Espíritu dice. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya. Pero el Espíritu dice, ¿qué dice el Espíritu? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y el tema se llama así mismo, la apostasía. La apostasía. Bien. Hablemos de la apostasía. ¿Qué hay sobre la apostasía? Miren, qué tremenda palabra. Digo el Espíritu Santo, o dice el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe. Eso es apostatar, negar la fe, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Creo que estamos viviendo ese tiempo en que mucha gente se está apartando de la fe. Empezaron bien, pero se desviaron el camino. Han estado escuchando a muchos espíritus engañadores y han formulado doctrinas que no son de Dios, sino doctrinas de demonios, ¿sí? Y sí, hermano. El Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán muchos de la fe personal en Jesucristo y de las verdades bíblicas. Aparecerán dentro de la iglesia ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios, proezas, y predicarán con eficacia la verdad del Evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo por Dios. Ahí viene el engaño. Al principio tuvieron una unción tremenda, ¿sí? Pero muchos creyentes se van a apartar de ellos. Los que van a conocer más la verdad. Pero lo que dice aquí es que poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas estas personas, ¿sí? Los extraviados van a apartarse porque van a ver las conductas de estas personas, ¿sí? Muchos creyentes se apartarán de la fe por haber dejado de amar la verdad y de resistir la tendencia pecaminosa de los últimos días. Así que en muchas iglesias muy pocos se opondrán al evangelio tergiversado de ministros y educadores transigentes. La popularidad de la enseñanza contraria a la Biblia será principalmente el resultado de que Satanás dirige sus hordas demoníacas en una oposición más intensa a la obra de Dios. A la segunda venida de Cristo la precederá una mayor dosis de satanismo, espiritismo, ocultismo, posesión de espíritus malos y engaño demoníaco en el mundo y en la iglesia. La protección del creyente contra semejante engaño se halla en la completa fidelidad a Dios y a su palabra inspirada, y en el estar consciente de que las personas con mucho carisma y unción pueden ser engañadas y luego engañar a otros con su mezcla de verdad y error. El creyente que tiene conciencia de esto debe tener también el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios y de andar en justicia en el temor de Dios. Los creyentes fieles no deben pensar que, ya que la apostasía se extiende dentro del cristianismo durante los últimos días,
no puede ocurrir el auténtico avivamiento ni que puede tener éxito la evangelización según el modelo del Nuevo Testamento. Dios ha prometido que en los últimos días salvará a todos los que invoquen su nombre y se separen de esa perversa generación y derramará su espíritu sobre ellos. Es algo que la apostasía está hoy día y se va a intensificar más, porque estamos en los últimos días, se va a intensificar más adelante. Pero veamos un poquito más desde antes, en el Antiguo Testamento, sobre esto, sobre el apartarse de Dios. Veamos ahí en Deuteronomio, capítulo 29, verso 18 al 21. Amén. Adelante. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en el libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Hasta el qué? 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de la ley. Dios apartará a estas personas que se apartan de Él, ¿sí? No sé qué hay entre ustedes, algún hombre, alguna mujer, o alguna familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Sí, ya se ha visto que se han apartado para servir a los dioses de otras naciones, ¿sí? ¿Por qué? Dice también así: no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Una raíz de hiel y ajenjo es amargura, ¿sí? Dice bien, estos versos tratan de un individuo entre el pueblo elegido de Dios que se aparte del Señor, hablando de la apostasía, ¿verdad? Se le dieron las promesas de vida y bendición a Israel en conjunto, es decir, como un grupo colectivo o nación. Una persona del pueblo escogido de Dios participaba de las bendiciones prometidas solo cuando entraba en una relación de fe con Dios y perseveraba en esa relación. Cualquier persona de Israel que apartara su corazón de Dios podía perder la vida eterna y la bendición temporal. Para aquellos que en Israel eran de Dios y luego se apartaban de Él y persistían en salirse con la suya, ya no quedaba oportunidad alguna para el perdón de pecado. Solo podían esperar la ira de Dios y que Él borrara sus nombres de debajo del cielo. Dice lo que dice. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dice bien, entre el pueblo escogido de Dios habría los que andarían en su camino pecaminoso, pero ellos afirmarían tener paz. De igual manera, el Nuevo Testamento habla de los que están en la iglesia, que fingen tener paz, salvación y vida eterna, pero no se esfuerzan por seguir la voluntad del Señor. Dios dice que no es válida la profesión de salvación de ellos y los compara con una raíz que esparce corrupción y muerte como un veneno por toda la congregación. Hablando de la raíz de ajenjo, de hiel y raíz de ajenjo, la amargura. Vendrá un juicio terrible sobre tales personas. Apartamiento de Dios, o sea, apostasía desde tiempo antiguo. Aleluya. Veamos 2 Reyes capítulo 26, verso 26 del capítulo 14.
Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 26 y 27. 14, 26 y 27. Aleluya. 26 y 27. Amén. Aleluya. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aleluya. Raer significa borrar. Raer significa borrar. Y cuando Dios borra a alguien de su libro es porque ha pecado contra él en gran manera. Aleluya. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios lo va a borrar para aquellos que pequen contra él. ¿Sí? Porque si el hombre pecare contra el hombre, hay jueces que le juzguen. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién lo podrá salvar? Ya no hay más remedio que lo que hace Dios, borrarlo de su libro, del libro de la vida eterna. Sintiendo compasión por su pueblo, Dios usó a Jeroboam para ayudar a Israel. Sin embargo, la bondad de Dios no los guió al arrepentimiento. La época de la prosperidad de Israel fue también un tiempo de corrupción espiritual, moral y social. Tanto Amós como Oseas hablaron de un pueblo sumamente depravado. Lujo, disolución, inmoralidad, injusticia, violencia y engaño de todo tipo era la manera normal de la vida de Israel. Sobre este periodo de la historia de Israel, Oseas escribió: no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso dice Oseas 4, 1 y 2. Esta fue una época dolorosa tanto para Dios como para sus profetas. Los profetas hablaban, pero Israel no oía. Los profetas hablaban, pero Israel no oía. Por lo tanto, el Señor hizo que Israel fuera llevado cautivo de su tierra a Asiria. Hoy en día también es lo mismo. Los profetas hablan, pero el pueblo de Dios no oye. No oye. Qué tremendo es esto. Proverbios 14, 14. Aleluya. Proverbios 14, 14 y 15. Aquí habla de la necedad del corazón del hombre. Amén. El temor de Jehová, el temor de Jehová es manantial. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los A lazos ver, de hermano, la checa tu muerte. cita, hermano. 14, 14. 14, 14. Ay, me equivoqué, hermano. Esta. De 14. sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Aleluya, ese, muy bien. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los necios? Fíjense lo que dice que son los necios. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Fíjate bien, está contento de su corazón. Los necios son los que han apartado el corazón de Dios para perseguir sus objetivos egoístas. Tales personas recogen el fruto de su decisión en congoja y aflicción. El que permanece fiel a Dios, que es el avisado, obtendrá la corona de justicia tanto en esta vida como en la venidera. El simple todo lo cree. Habla también sobre el necio y el simple. Todo lo cree, el simple todo lo cree. Tú no debes de creer todo lo que escuchas. Tú debes comprobar lo que es verdad y lo que es mentira. Mas el abusado, el inteligente, mira bien sus pasos, camina con inteligencia y con sabiduría, ¿sí? El otro, el necio, va a escuchar lo que él quiere escuchar. Y cuando se le predica la verdad, va a refutarla, porque es necio. Lamentaciones 2:1-5. Lamentaciones
Gloria a Dios, aleluya. Dos, 1 al 5 de Lamentaciones. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Mira lo que vino a Israel. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de las hijas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se incendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecó en gran manera, se le volvió enemigo. Aleluya. Haber conocido una vez al Señor y luego apartarse de Él para volverse a los placeres del pecado es convertir a Dios en enemigo. Israel y Judá lo hicieron y como resultado sufrieron mucho. Los creyentes no pueden abandonar al Señor y su palabra y esperar que Dios no hará nada. Llegará un momento en que Dios derramará su ira sobre todos los que no se arrepientan. Va a descargar su ira sobre aquellos que no se arrepientan. Aleluya. Gloria a Dios. Más te valiera no haber conocido el camino de la verdad, que después de haber conocido te hayas apartado del santo mandamiento que te fue dado. Y ahí viene el castigo, ahí viene el juicio, la apostasía. Terrible, terrible. Y antes de que venga Jesucristo, va a suceder eso. Estamos en esos tiempos, en esos días, hermanos. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 13 al 15. Amén. Adelante. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndoseles son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Esto es la parábola del sembrador. Y en esta parte, que no sé qué nos interesa por el tema, dice que algunos que son los que sembraron sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, emoción. Aleluya. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y cuando viene el tiempo de la prueba se apartan. Hay iglesias que se llenan, pero la mayoría son de emoción y van porque les gusta cómo cantan, por las luces, por los reflectores, por la cantidad de instrumentos que se emplean ahí, que es un espectáculo. ¡Ah, qué hermoso! Eso está bien. Es el gozo de Dios. Pero como no tienen raíces, se apartan de Dios. Al no tener raíces, cuando viene la prueba, se apartan. Ellos creyeron por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero al final se apartan. No hay raíces y es necesario que tú te enraices en la fe de Dios, ¿sí? Y que no te apartes de esas raíces. Porque si viene la prueba,
si no tienes buen cimiento, si las raíces no están firmes en la tierra, puede llegar el tiempo de la prueba y te puedes apartar. Por eso, que tu fe prevalezca hasta el fin. ¿Sí? Dice el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, no se les ve fruto por ningún lado. Entonces se apartan. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Y si bien creen por algún tiempo. En la interpretación de Cristo de esta parábola, Él afirma explícitamente que es posible que una persona crea, comience con sinceridad la vida de fe, pero más tarde se aparte debido a que no es capaz de resistir la tentación. Por otra parte están los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús enseña que es esencial que quienes reciben la palabra se aferren a ella. Dice bien, vamos a ver ahí, hermano, en Primera de Corintios 6:9. Amén. Háganlo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni os ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán en el reino de Dios. Aleluya. Dice, hermano, aquí está una lista de los injustos. Esos no van a heredar el reino de Dios. Dijo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando del homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice bien. Dice, y estos eran algunos de ustedes. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si el Señor sacó a mucha gente que estaban en esos pecados terribles, es necesario no volver a esos pecados, porque entonces estaremos apartando de la misericordia que Dios sopra con nosotros, ¿sí? No van a heredar el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4. 5, 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aleluya. De la gracia habéis caído.
Consejo de Dios, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes en esta libertad. No nos volvamos otra vez al yugo de la esclavitud. Hablando Pablo a los israelitas, ¿verdad? A los gálatas. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, redundando, testifico a todo hombre que se circuncida, querían guardar la ley, que está obligado a guardar toda la ley, el que se circuncida, pues. Pero al hacer eso, se desligan de Cristo. Los que por la ley quieren justificarse, de la gracia caen. Tremendo. Algunos gálatas habían cambiado su fe en Cristo por la fe en las observancias de la ley. Pablo declara que han caído de la gracia. Caer de la gracia es estar separado de Dios y abandonar el principio de la gracia de Dios que trae vida y salvación. Es hacer nula la asociación con Cristo y ya no permanecer en Cristo. Aleluya. Entonces viene a perder la salvación aquel que quiere seguir la ley. Tremendo. Vamos a hablar más adelante de eso. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 1. Ay, no, perdón. 1, sí, verso 1 al 3. 2, 1 al 3. Adelante, hermano. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hoy hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahí. Atrás, muy bien. ¿Qué tan grande es la salvación que Dios te ha regalado? ¿Qué tan grande la consideras? Muy grande. No se puede cuantificar la grandeza de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas al regalarnos una salvación muy grande, hermano. Pero dice que es necesario que con más diligencia, más atención pongamos a las cosas que nos han predicado, que hemos oído. Porque puede haber un peligro de deslizamiento, hermano, de apartarnos de las cosas de Dios. Entonces tenemos que enfocarnos más en las cosas que conllevan a la salvación, al cuidado que tenemos que tener de la salvación que se nos ha regalado, ¿sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué debemos hacer, hermano? Tú tienes que guardar tu salvación. Amén. Porque la salvación fue comprada a un precio muy grande, a un precio de sangre. Aleluya. Porque si no se hace eso, hermano, hay deslizamiento. ¿Y ese deslizamiento para dónde va? Para el infierno. Dice la Escritura, los has puesto en deslizaderos. Y son una especie de tobogán que van cayendo al infierno, hermano. Todos aquellos que no cuidan su salvación. Aleluya. Tremendo esto. Una razón por la cual el autor, fíjense bien, de Hebreos pone de relieve la superioridad del Hijo de Dios y su revelación. Es inculcar a los que han recibido la salvación que deben tomar muy en serio el testimonio y la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la palabra de Dios, a la relación con Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. Son fatales o funestos el descuido, la falta de interés y la apatía. El creyente que a causa de la negligencia descuida las verdades y las enseñanzas del Evangelio está en gran peligro de que lo arrastre la corriente sin poder detenerse en el puerto donde tendría seguridad. Como los destinatarios de esta carta, todos los creyentes padecen la tentación de volverse indiferentes a la palabra de Dios a causa del descuido y de la indiferencia.
fácilmente pueden comenzar a prestar menos atención a las advertencias de Dios, a dejar de perseverar en su lucha contra el pecado y alejarse lentamente del Hijo de Dios, Jesucristo. Segunda de Pedro 2:1. Aleluya. Segunda de Pedro 2:1. Amén. Adelante, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aleluya. Ahí. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el tiempo pasado. Por ahí se habla de hubo, del verbo pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros, hoy día, presente hoy, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, aleluya, repentina. Eso está tremendo, hermano. Bien, bien. Negarán al Señor que los rescató. Según Pedro, los falsos maestros que dentro de la iglesia llegaron al extremo de negar, que significa repudiar o renunciar al Señor, habían abandonado el camino recto, extraviándose y volviéndose fuentes sin aguas. Fuentes sin agua. En un tiempo ellos habían escapado de la maldad del mundo por medio de Jesucristo, pero ahora estaban de nuevo enredados en el pecado. Se apartaron de Dios, se apartaron del santo mandamiento que les fue dado. Aleluya. Apocalipsis 3, 5 y 6. Amén. Adelante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Es claro que será borrado del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero que más tarde se haya negado a perseverar en la fe y a vencer. El que sea borrado, el nombre del libro de la vida significa la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio. Esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y alguien puede decir, no, pero ¿cómo es posible? Si nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo, ¿y cómo es que se fueron al infierno? Sí, así es. No cuidaron la salvación. ¿Ah? No perseveraron en la fe. ¿No dice la Escritura que los hijos del reino serán echados a las tinieblas? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Se apartaron de la fe. Negaron al Señor. Y aunque eran hijos, fueron a dar ahí al infierno. Aleluya. Se descuidaron, hermano. Por eso dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Examina la senda de tus pies. Aleluya. 22, 19 del mismo de Apocalipsis, en el verso 22, 19. 3:22. 3:22. Ay, no, estoy mal. No. Capítulo 22, sí, perdón. 22, 19. Amén. Adelante. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya. Alguien podría decir que es nada más de este libro, o sea, nomás libro de Apocalipsis, pero no está diciendo que este libro que es de Apocalipsis, nada más, porque todo el libro es la palabra de Dios. Ahora fíjense bien lo terrible de este asunto. Juan finaliza esta revelación de Jesucristo advirtiendo sobre la terrible posibilidad de que algunos pierdan su parte en el árbol de la vida y de la santa ciudad. No debe adoptarse una actitud de descuido hacia este libro ni ningún pasaje de las Sagradas Escrituras de Dios. Tal actitud, oigan, se manifiesta cuando se opta por creer solo ciertas partes de la revelación de Dios
y se rechazan otras que no sean del agrado del lector, o cuando se enseñan conceptos humanos como si formaran parte de la palabra de Dios. Tal como el comienzo del peregrinaje humano en la tierra no tomar con absoluta seriedad la palabra de Dios es un asunto de vida y muerte. Primero, fíjense bien, hay gentes que ven un texto bíblico, estudian un texto bíblico, como el primer mandamiento, una parte que dicen que no puede ser que Dios visite a la tercera y cuarta generación cuando hay maldad, cuando hay maldición, ¿sí? Entonces, lo que dicen de eso es contrario, son conceptos humanos, ¿sí? Y eso está peligroso. Y dícese de los grandes predicadores. No se debe de echar ni una palabra de las cosas de Dios. Ni una, porque son palabra de Dios. ¿Sí? El tener 3 citas, 3 porciones bíblicas, y nomás agarrar una o 2 y dejar la otra, porque la otra no le conviene, porque la otra no la cree, por la otra no le ha sido revelación y la desecha. Aguas con eso. Aguas. Y lo que dice respecto a esa, tiene un concepto equivocado, porque es palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, tal como al comienzo del peregrinaje humano en la tierra, no tomar con absoluta seriedad la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versos 3 y 4. ¿No nos terminamos? Amén. Adelante. Pero del fruto del árbol de esta que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaráis para que no muráis. Entonces, Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está bien. Dice bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero mire, viene la serpiente lo que dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. Dice bien, hay algo contradictorio. Dice bien, la raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Como sabía eso, Satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho al suscitar dudas en cuanto a esa palabra. Y eso es lo que está haciendo con mucha gente que predica esto mismo. Satanás sugirió que en realidad Dios no hablaba en serio. En otras palabras, la primera mentira planteada por Satanás fue una forma de antinomianismo. ¿Qué significa antinomianismo? Significa una contradicción entre 2 leyes, entre 2 principios. ¿Sí? Es una ley que dice, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Pero entonces la serpiente dijo, no moriréis. Es una contradicción, son 2 leyes ahí. ¿Ven esto? Negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Es creer que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, al pecado, al juicio y a la muerte. La mentira que más repite Satanás es que el pecado impenitente y deliberado y la rebeldía contra Dios no traerá necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna, cuando es todo lo contrario. Cuando es todo lo contrario. Y Dios no miente. Y Dios es verdadero, ¿sí? Amén. Aleluya. Pero eso es lo que está pasando. Que dicen que Dios no puede hablar en serio. Dios habla bien en serio. Tan en serio que va en riesgo tu vida eterna si no hacemos caso de la bendita palabra de Dios. No nos apartemos de Dios. Antes, busquemos, indaguemos, estudiemos, oremos, pero sigamos siempre detrás del Señor, siguiendo las pisadas del Señor. Dios les bendiga mucho, hermanos. Amén.